Hola, buenos días. Gracias a todos por estar acá. Bienvenidos. En un par de minutos vamos a dar inicio con el taller básico de LaTeX por parte de Eric Cruz Ivankovich. Ya casi damos inicio. Gracias. Buenos días, mi nombre es Eric Cruz. Ahorita damos inicio, pero por ahora es para saber si me escuchan bien. Sí, tal vez puede ser un poco más alto, pero sí lo escucho. Vamos a ver. Ok. Bien, hoy vamos a tener una gran cantidad de participantes. Hay gente que nos escucha también en Guatemala y hay varias personas acá en Costa Rica, entonces no sabemos si hay gente en otros países, pero todos sean bienvenidos. Ya casi empezamos. Darle la bienvenida a Eric Cruz Ivankovich, que nos va a ayudar con el taller de LaTeX hoy. Entonces, arrancamos cuando se quiera, Eric. Ok, sí. Voy a terminar de acomodar, vamos a compartir. Okay. Tal vez antes de empezar, avisarles que los micrófonos van a estar desactivados para evitar interrupciones. Luego de que Eric finalice con la presentación, entonces vamos a abrir un espacio para preguntas. Pueden ser por audio o por el chat de la llamada. A nombre de la rama estudiantil de IEEE del TEC Costa Rica, le damos la bienvenida al taller. Yo soy el profesor Esteban Arias del TEC de Costa Rica y muchas gracias a todos por conectarse. Bueno, buenos días, vamos a ir iniciando. Bueno, el curso es un curso introductorio a lo que es LaTeX. Entonces, primeramente vamos a ver una breve presentación de qué es LaTeX para después pasar a lo que son los ejemplos. Un momento. Entonces, tenemos qué es LaTeX. LaTeX es un sistema de composición tipográfica de alta calidad. Este incluye características diseñadas para la producción de documentación técnica y científica. Entonces, es un editor de textos, de documentos de texto, como normalmente se utilizaría Word, pero este es enfocado en artículos técnicos y científicos. ¿Cómo se escribiría un documento normalmente en Word? Uno tendría que considerar lo que es el tipo de letra, el tamaño de letra, la sangría, datos cosas que se pueden volver muy tediosas, como por ejemplo que los títulos en negrita y el tamaño de los títulos, ya que según la longitud del documento y qué tanto desglose tenga, se pueden ir repitiendo formatos de texto que la persona tendría que ir cambiando manualmente. En cambio, LaTeX se basa en la idea de que es mejor dejar el diseño del documento a diseñadores del documento, que en este caso sería el sistema, y que el autor se encargue de lo que es el contenido, el material de fondo, que es el ámbito donde debería ser su fuerte. Esto es un breve ejemplo de cómo funcionaría LaTeX. Como pueden ver, no es un estilo de editor de texto donde lo que escribo es lo que obtengo, como funcionaría en Word. En este caso, es como un poco programado el documento y lo que se obtiene finalmente es un PDF en formato de artículo. Entonces, primero se deben definir
cosas como qué tipo de documento es, título, autor, fecha, esto se llama preámbulo, y después se inicia el documento y ya todo lo que aparezca entre la parte de begin document y end document es lo que se va a ver en el PDF. Ahorita ya vemos un ejemplo completo. Lo que es la instalación de LaTeX, hay que instalar un distribuidor de LaTeX, entonces puede ser Mictex o TextLive, los dos funcionan bastante bien, funcionan igual. Y es opcional, pero lo recomendable es instalar un editor de texto, por ejemplo TextMaker, ya que este facilita manejar el programa. TextMaker es multiplataforma y gratuito. Y bueno, ¿por qué usarlo? No es el único editor que existe, pero este contiene, por ejemplo, soporte Unicode, corrector ortográfico, autocompletado. Tiene un visor de PDF incorporado que tiene soporte Syntax, entonces se puede ir viendo el PDF conforme se trabaja la parte programada. Es fácil de usar y configurar, es bastante amigable con el usuario. Y se lanzó bajo la licencia GPL, por lo tanto es open source, el código está totalmente libre. Existen editores online que, bueno, este que se marca en amarillo, Overleaf, es el que vamos a estar trabajando hoy. Bueno, incluso Share LaTeX que aparece de segundo, se fusionó con Overleaf, ahora son uno solo. La facilidad de esto es que se puede compartir el documento, así como se trabajaría en OneDrive o en Google Drive, que simplemente se comparte y varias personas pueden ir editándolo. Esto se puede hacer en línea, mientras que con el programa descargado no. También existe Papiria y TextViewer, aunque en estos las interfaces son un poco más complejas. Y se tiene material en línea, una especie de tutoriales, no es en forma de video, pero hay tanto de Overleaf como de LaTeX, donde se puede buscar ayuda para todos los comandos que existen y todas las posibilidades que se pueden hacer en los documentos de LaTeX. Ahora vamos a pasar a que vean el ejemplo para que puedan entender, ya que es el fuerte. Ok, esto que ven es la pantalla principal de Overleaf. Uno simplemente tiene que registrarse, como cualquier página, uno inicia con un correo, permite iniciar sesión con lo que es IEEE, con Google, Twitter o con Overleaf. Entonces, bueno, simplemente sería registrarse, no es nada complicado. Aquí van a aparecer en esta interfaz todos los documentos que se hayan creado. Y bueno, simplemente vamos a pasar a trabajar. Una vez dentro del documento, aquí se va a mostrar al lado izquierdo todos los archivos que hayan subido. Entonces, bueno, por ejemplo, este .text sería el archivo, el código del archivo. El PDF es este que se muestra a la derecha. Y aquí van a aparecer todo lo que son las imágenes o las tablas, bueno, sí, las figuras o los documentos adicionales que tengan que subir que ocupen que se muestren en el PDF. Esta sección de la izquierda es bastante sencilla de ocultar y uno normalmente trabaja con estas dos interfaces. Entonces, vamos a concentrarnos primero en lo que es la parte del código, ya después vamos viendo los dos en conjunto. Primero tenemos que todas las líneas de comentario comienzan con signo de porcentaje y no existen comentarios multilínea. Por lo tanto, si yo simplemente estoy escribiendo un comentario y le doy enter y continúo, ya no va a ser un comentario. Tengo que estar poniendo el símbolo de porcentaje en cada línea. Y como les mencioné, LaTeX no es un software de procesamiento de texto en el que lo que se ve es lo que se obtiene, como funcionaría normalmente en Word y como se puede ver claramente en el código, ya que no es lo que va a aparecer en el PDF. Cada comando de LaTeX empieza con una barra invertida, un backslash. El código lo marca de un color diferente, como cualquier lenguaje de programación, para facilitar su uso. Los documentos de LaTeX comienzan definiendo el tipo de artículo y para datos adicionales o opciones adicionales se utilizan lo que son los corchetes. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente yo defino document class, esto siempre es lo primero que hay que definir. Document class y artículo, que es el más común que se utiliza. En general existen varios, se puede poner libro, letra, bueno, una carta, un reporte, diapositivas, pero artículo es lo más utilizado. Luego hay que, bueno, y entre paréntesis cuadrado,
En este caso yo puse 12 puntos. Ese 12 puntos representa el tamaño de letra y va a ser el tamaño de letra del texto común y corriente. Automáticamente el programa define tipos y tamaños de letra para títulos, subtítulos y todas las divisiones que se pueden hacer basado en estos 12 puntos, que sería el texto normal. Lo más común es 10, 11 o 12 para el tamaño de letra. Luego se pueden definir paquetes que mejoran la capacidad del documento. Yo les voy a explicar estos, existen muchos más, pero para eso están los links de ayuda de tanto de Obliv como de LaTeX, en caso de que el documento tenga cierta complejidad, pero en realidad no se suelen ocupar muchos. En este caso, voy a utilizar, bueno, el comando sería usePackage y entre llaves, el paquete que se va a querer. Entonces, caption para títulos de que son figuras o tablas. El paquete float para acomodar figuras y tablas, ya que los toma como un objeto flotante que puede estar cambiando de posición en el documento. Entonces, con esto se logra acomodar. Hyperbref, que es para hipervínculos. Graphics, casi siempre se ocupa, que es para poder colocar imágenes y figuras, ya que, como se muestra en este menú de la izquierda, yo tengo que subir la imagen desde mi computadora y sin este paquete no voy a poder colocarlo. Subcaption es para un ejemplo específico que tengo de colocar imágenes, que ahorita vemos más adelante. También está el paquete Geometry, igual con corchetes se pueden poner las opciones adicionales. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo que el margen de la izquierda sea de 3 centímetros, mientras que el de la derecha es de 2 centímetros. Puedo poner también top y bottom, definir todos los márgenes. Y incluso si yo quiero cambiar de centímetros, simplemente pongo int y ya lo va a determinar en pulgadas. Entonces, esa parte la hace automática. En este caso, bueno, esto suele ser útil, por ejemplo, cuando el documento, si tiene que presentarse digital, lo normal es que los márgenes sean iguales. Pero a la hora de que un documento se imprime o hay que, por ejemplo, empastarlo, del lado izquierdo dirían los resortes o las prensas, como se une al documento. Entonces, depende de qué tan perfeccionista sea la persona y si quiera que el documento se vea centrado una vez que ya esté todo unido. También Babel, que, bueno, Babel es para cambiar el idioma, no de la programación, como pueden ver, que siempre va a ser en inglés, sino el documento, ya que este va a nombrar automáticamente lo que son las tablas, les va a poner cuadro y las figuras. Si no se pone este comando de Babel, lo que hace es ponerle los nombres en inglés, incluso como al resumen, le va a poner abstract en vez de resumen. También está este paquete que siempre es bueno ponerlo, es para que funcionen bien lo que son tildes y acentuación. Esto es más que todo cuando uno lo trabaja en TextMaker, en la computadora. Aquí en Overleaf no es tan necesario. Bueno, por allá también pueden, aquí en este menú, editar un poco cómo se ve esta interfaz, pero no tanto eso, sino que aquí pueden definir el idioma, ya que esto tiene un editor de texto, una revisión de ortografía, y lo normal es que lo traiga en inglés. Entonces, si el documento lo tiene que hacer en español, pueden ayudarse aquí poniendo que la revisión sea en español para que no salga absolutamente todo subrayado como aparecería aquí, por ejemplo. Y tenemos este paquete de Bibliotex que funciona para lo que son las bibliografías. Entonces, aquí son varias cosas que se pueden definir. Entre los más importantes, bueno, este Author Year es para que cuando uno hace la cita, que aparece entre paréntesis el nombre del autor y el año. Uno puede definir que lo que salga sea otros tipos de información. Y aquí el estilo APA, que es el más utilizado. Y bueno, esto es para que cargue un documento de referencias que vamos a ver más adelante y no tenga que hacerse manualmente. Después se pasa a definir lo que es el autor, fecha de creación y título. Simplemente con comandos que se llaman author, date, title. Y en date pueden colocar la fecha normal en cualquier formato que quieran, o pueden colocar el backslash de today y automáticamente en el PDF va a aparecer la fecha actual. Y como pueden ver en este comentario, de aquí para arriba, todo esto se llama preámbulo. Es como definir las condiciones iniciales del documento.
Después ya uno simplemente pone un comando de begin document. Y a partir de ese momento todo lo que se ponga va a aparecer en el PDF final. Entonces ya es la parte que hay que tener cuidado. No es bueno estar definiendo paquetes dentro del documento porque puede que se utilice el paquete varias veces a lo largo del documento, pero como solo se define una vez, entonces no funcione como se debe. Lo mejor es hacer todo antes. Entonces vamos ahora sí a ver con el PDF. Y bueno, este comando, make title, simplemente genera la portada. La portada predeterminada de LaTeX es de este estilo. Simplemente coloca título, los autores y la fecha. Como pueden ver, la fecha actual, ya que yo tenía que pusiera la fecha de hoy. Después, bueno, se puede utilizar page break on your page para que pase a la siguiente página. Funciona muy similar. Y con este comando de table of contents ya aparece lo que es el índice. Cuando se trabaja en TextMaker, en la computadora, no en línea, lo común es que la tabla de contenidos no aparezca la primera vez que se le da aquí el botón de recompilar, de ver el documento, pero simplemente se compila otra vez y ya aparece. No es como un error que tiene TextMaker como tal, pero simplemente es compilarlo 2 veces y ya va a aparecer. Y bueno, la mayoría de los trabajos de investigación tienen un resumen, un abstract, entonces hay comandos predefinidos para que no tengan que hacerse como una sección aparte. Entonces, como se han visto en artículos científicos, en artículos técnicos, el abstract tiene un formato diferente al del resto del documento. Entonces, este programa lo separa automáticamente. Uno simplemente pone begin abstract, después escribe el resumen que se tenga que escribir y lo termina. Siempre que se inicie un ambiente, en este caso el ambiente es el abstract, debe terminarse. Por ejemplo, las secciones, como ven aquí abajo, no hay que iniciarlas, pero hay varios ambientes que sí se inician, entonces hay que recordar terminarlos, porque si no el documento pierde formato. Entonces, como pueden ver aquí, él automáticamente en el PDF pone el título del resumen y empieza a escribir el resumen. Y como ven, la sangría es distinta al resto de las secciones y la letra es un poco más pequeña. Eso lo define automáticamente. Algo que es muy útil es que, por ejemplo, si yo estoy viendo el documento PDF digamos que el código es muy largo, ocupo encontrar un lugar específico, entonces yo aquí me muevo y yo simplemente le puedo dar doble clic a cualquier parte del PDF y me va a llevar a donde este está escrito en el código. Esto también funciona en TextMaker para que se facilite la edición del documento. Para iniciar secciones, simplemente se pone el backslash section, bueno, aquí es un backslash, y los títulos de las secciones se agregan automáticamente a lo que es el índice. Entonces, simplemente yo inicio una section, le pongo introducción entre llaves y comienzo a escribir. Hola, mi nombre es Eric y vamos a aprender LaTeX. Automáticamente él va a colocar la sangría y la numeración de la sección. Sí, puedo iniciar una segunda sección con el mismo comando. Y como pueden ver, si ocupo empezar a desglosar, yo puedo iniciar una subsección y automáticamente se la va a colocar a la sección que estaba antes. Entonces, por eso, inmediatamente coloca el 2.1 y en caso de que ocupe especificar más o hacer mayor desglose, puedo hacer una subsección y ya la subsección es lo más profundo que se pueda llegar. Pero en caso de que se ocupe aún más, existen diferentes desgloses, uno puede poner párrafo, subpárrafo, entonces se puede ir trabajando esa parte. Además que se puede utilizar, como se muestra aquí, esta sección rebelde, que primero no está numerada y segundo no aparece en el índice, entonces es simplemente un subtítulo más que para mencionar algo. Eso es tan sencillo como poner un asterisco antes del nombre de la sección y simplemente ya después se coloca la información. Luego, algunas notas sobre texto. Tenemos que, bueno, LaTeX es bueno para colocar el texto donde debe ir, como se menciona aquí, pero si el texto debe ir en otra línea, o sea, que forzar lo que pasa al siguiente renglón, lo que se utiliza es el doble backslash en el código. Entonces, como pueden ver aquí en el código, esto está escrito normal. Si el texto debe ir en otra línea, se agrega el doble backslash.
pero en el PDF sale totalmente en otro renglón. Entonces, en caso de que sea de utilidad. También, si se quiere que el backslash aparezca como texto, hay que usar todo este comando, un comando con backslash que se llama text backslash para que aparezca. Hay varios símbolos que se pueden ir colocando, ahorita más adelante vemos unos. Los párrafos se separan con salto de línea, como pueden ver aquí. Apenas se le da, y aquí simplemente le doy enter, un salto de línea. Y automáticamente inicia un párrafo nuevo, coloca la sangría como se debe, como pueden ver aquí, y ya uno puede seguir escribiendo normal. Y aquí hay un comentario que debe agregar backslash después de las abreviaturas, si es que estas no van seguidas de una coma, porque si no el espacio que pone debe ser muy largo. Esto también es un comentario de lo que es TextMaker. Aquí en Overleaf no suele suceder. Se pueden realizar listas, que es la siguiente sección. Las listas son muy fáciles, son muy sencillas de crear y hay diferentes tipos de lista. Entonces, como pueden ver aquí, pueden ser numeradas, pueden ser con viñetas o puede ser con algo que yo escriba. Entonces, simplemente si quiere que sean numeradas, se inicia un ambiente de listas que se llama begin enumerate y a partir de este momento simplemente se pone el comando de ítem, ítem, ítem y cada uno de los datos que se quiere. Y también se puede escribir sobre el enumerador utilizando los corchetes. Sin embargo, se ve diferente al último caso. Entonces, ven, yo puedo poner qué más y simplemente, este sería para mí, por ejemplo, un elemento rebelde que no quiere estar numerado. Rebelde. Rebelde mal escrito. Bueno, este elemento que se ve aquí en el PDF, este elemento no es parte de la lista, pero igual quedó dentro. Y eso es porque para las listas hay que iniciar un ambiente y hay que recordar cerrarlo, porque si no, vean que lo coloca al mismo nivel que los ítems de la lista y no con la sangría correcta, los párrafos, entonces simplemente el formato del documento se va perdiendo. Y luego, si se quiere iniciar otra lista, probablemente se vaya perdiendo el formato, o si se quiere iniciar una tabla, se vaya perdiendo el formato porque nunca se cerró el ambiente correcto. Después viene, bueno, esta es la misma lista, pero con viñetas. Simplemente en vez de enumerate, se utiliza itemize. Igual se puede colocar entre corchetes un elemento rebelde. Y el último es con description, en vez de enumerate o itemize. Y en este, yo tengo que escribir de fijo entre corchetes la información que quiero que aparezca. Entonces, en este caso, digo, paso 1, paso 2, en vez de que simplemente aparezca el número. Y vean que es diferente, porque aquí antes, cuando yo ponía qué más, lo que hacía era tirarlo como de donde iría el margen del renglón hacia la izquierda. Entonces, si yo pusiera este mismo número aquí en donde decía qué más, simplemente se saldría de la página. En cambio, con el description, él acomoda el texto para que incluso el separador empiece como donde empezaría el margen de la página. Luego tenemos lo que es el modo matemáticas. Este es muy común para artículos científicos en general, porque casi siempre se ocupan poner fórmulas o las ecuaciones utilizadas, entonces o incluso símbolos. Entonces el modo matemático funciona mucho para esto. Consulta con la lista. Si necesito poner una sublista dentro de uno de los ítems de la sublista, sí se puede. Simplemente es recordar cerrar ambos ambientes, pero se puede iniciar una lista entre otra sublista y va a quedar identada. Ok, sección matemáticas. Las matemáticas, bueno, como ya mencioné, tienen muchos símbolos y no todos estos se encuentran en el teclado, a menos que no sepamos todas las configuraciones de Alt y los números. Sin embargo, de ahí siempre son necesarios en los artículos. Entonces, uno puede iniciar ambientes matemáticos para que aparezcan estos símbolos. Bueno, a veces no, por ejemplo, símbolos, por ejemplo, el de dólar, simplemente es colocar el backslash y dólar. Así funcionan los símbolos más básicos. Por ejemplo, el de porcentaje es un backslash y un porcentaje.
este símbolo de, bueno, ahorita lo vemos en las tablas, pero los símbolos más básicos que aparecen en el teclado normalmente es solo poner el backslash, el símbolo, y ya este se va a mostrar, pero hay otros más complicados. Entonces hay diferentes formas de entrar al modo matemático. Uno es con los símbolos de dólar, utilizados de una manera específica, y otro es con este formato de backslash y entre paréntesis la ecuación, y al final, antes de que cierre el paréntesis, otro backslash. Entonces aquí se puede mostrar en el código símbolos matemáticos, por ejemplo, el para todo y el de in, que se parece mucho al de pertenencia. Entonces aquí se muestra en el código que el de para todo, aquí por ejemplo, para todo x, n, entonces, en caso de que haya que hacer algún enunciado matemático. Letras griegas, simplemente es colocar el símbolo de dólar, bueno, dos símbolos de dólar, igual que en estos símbolos de arriba, y en medio el comando de la letra griega. Si no mal recuerdo, en caso de que yo la ponga con la letra en mayúscula, ponía la letra griega en mayúscula, no la puso. Pero la letra mayúscula y minúscula tiene un nombre diferente, pero probablemente sea poner todo el nombre en mayúscula, no suele ser muy complicado, pero como pueden ver aquí sale la letra griega psi, beta, gamma, sigma. Funciones trigonométricas, seno de teta, coseno de teta, tangente de teta, y aquí los coloca como debe ser. Además que cuando uno coloca funciones matemáticas o fórmulas matemáticas, el tipo de letra suele ser diferente al del resto del documento. Entonces estos ambientes ayudan para que no se vean iguales, ya que por ejemplo muchas veces se usa la x como una variable o incluso como un multiplicador, y es necesario que se vea diferente a la x del texto. Logaritmos, exponenciales, límites, simplemente es colocarlo, el mismo formato matemático, y adentro del paréntesis lo que se necesite. Y aquí hay dos ejemplos de ecuaciones. Uno puede ser simplemente entre dos símbolos de dólar, colocar toda la ecuación, y se vería como aquí. Coseno de 2 menos coseno de 2 igual a, no, menos seno de cuadrado de zeta. Y el otro formato que vimos aquí con el backslash y el paréntesis cuadrado. Entonces simplemente pongo un Pitágoras, A a la 2, B a la 2, y vean que él coloca los exponentes como debe ser, no en este formato que se ve bien feo. Fracciones, hay dos formas de hacerlo. Como pueden ver, si quieren que aparezca como para un renglón, que sería así en diagonal, o si quieren que aparezca la fracción como debe ser. El primero sería entre doble símbolo de dólar, este símbolo de elevación, y se pone entre llave, bueno, digamos, este símbolo en este caso es para indicar el numerador. Luego entre llaves se pone lo que se quiere en el numerador, la división, y este guión bajo es para indicar el denominador. Entonces entre llaves se pone el denominador y ya lo coloca, pero en este formato diagonal. Y si no, igual entre doble símbolo de dólar, se dice que quiere una fracción y se abren dos llaves. Y la primera llave va a ser el numerador y la segunda va a ser el denominador, y ya la coloca una sobre otra. Y lo más utilizado, bueno, tengo otra pregunta, lo que es resaltar en negrito, subrayado, alguna letra, eso ahorita lo vemos, ahorita más adelante se ve en el ejemplo. Tenemos un ambiente matemático, un ambiente de ecuaciones. Este es el más utilizado, por ejemplo, en informes, cuando uno tiene que poner ahí sí ecuación utilizada. ¿Por qué? Porque como pueden ver aquí en el PDF, las numera. Entonces es un formato más elegante. Simplemente hay que darle begin equation y se coloca la ecuación. Ya no hay que estar poniendo símbolos de dólar ni nada. Y se puede utilizar una label, que esto no es necesario, pero es en caso de que se quiera referenciar, porque más adelante en el documento yo puedo poner según la ecuación, y aquí en el código pongo ref de referencia y pongo este mismo paréntesis. Entonces en el documento lo que va a aparecer es según la ecuación 1 o 2, o la que corresponda. Lo que son sumatorias, integrales, tienen su formato específico. Esto en todo caso se puede buscar en internet si se compara algo más complejo, como bueno, en este caso que no aparecen las derivadas. Sumatoria, este sería los límites, el inicial, dice igual a 0 hasta 5, y la función. Y
lo que es las integrales de 0 hasta infinito y todo el formato, bueno, aquí está el de x y la ecuación aquí. Esto sería modo matemático. Podemos colocar figuras e imágenes, que también es de los más utilizados. En este caso, bueno, es una sección más. Y aquí es donde se ocupan los paquetes de graphics. Y bueno, para colocarla se debe iniciar un ambiente igual figure. Bueno, en ecuaciones recuerden igual terminar el ambiente. Se debe iniciar un ambiente de figure. Estos corchetes con la H es para la colocación de la figura. Uno puede poner una H para que la coloque here, una B para bottom, una T para top y una... No, nada más. Entonces, y además es diferente colocar las H mayúscula, H minúscula o incluso colocarle un signo de exclamación al final, ya que son niveles de qué tanto se lo estoy ordenando al programa de LaTeX. Por ejemplo, si yo coloco la H minúscula, es como una solicitud de coloque la imagen aquí. Si la pongo en mayúscula, es más una orden de ponga la imagen aquí. Y si le pongo el signo de exclamación, es simplemente póngala ahí, aunque se vea feo, porque LaTeX intenta acomodar el documento como él parece que se ve bonito. Y a veces entonces empieza a cambiar de posición tablas e imágenes para que calcen bien en una página, digamos, que no quede solo un elemento en una página. Entonces eso se puede quitar dándole la orden de que las coloque. Entonces, bueno, se inicia la figura. Este comando de centering es para que a partir de ahí centre todo lo que aparezca después. Entonces, include graphics es el comando para la imagen. Yo en este caso defino el ancho. Yo puedo definir también la altura de la imagen. Y aquí yo le digo que use 0.7 line width. Este line width se refiere al largo del renglón. Ok, ya voy. El largo del renglón. Entonces yo le estoy diciendo que use un 0.7 del largo del renglón. Si yo simplemente se lo quito, la imagen crece un poco porque él automáticamente dice, ok, quiere que sea más larga y la altura la coloca automáticamente para que no se distorsione o no se vea. Digamos, solo hay que definir una de las dimensiones por lo general. Y bueno, y entre llaves se coloca la imagen que se quiere. En este caso, como es en línea, la imagen está aquí, simplemente como poner el nombre y la extensión. Pero si fuera en la computadora, en lo que es TextMaker, si está en la misma carpeta que el documento que estoy trabajando, perfecto, se coloca igual que esto. Pero si la imagen está en otra parte de la computadora, tengo que poner aquí toda la ubicación que tiene en las carpetas de la computadora. Además, si van a enviar digamos, aquí se trabaja en línea, pero si ustedes van a enviar el documento a alguien más, el código, tienen que enviarlo con las imágenes porque si no, la persona no le va a funcionar. Ok, me piden que repita lo que son las H's. Cuando uno coloca una imagen o una tabla, uno le indica en qué posición la quiere. Entonces puede ser H para here, B para bottom y T para top. Eso no es que la vaya a colocar al bottom, digamos, al final de la página o al principio de la página. Es como del renglón, por así decirlo. Entonces, si yo tuviera dos imágenes, otra aquí a la par de la de Putin, y son de tamaños diferentes, y yo le digo que la posición sea bottom, entonces las dos van a coincidir como en el borde de abajo. Si le pongo la H, las dos coinciden, quedan como centradas, entonces va a quedar una como en el aire. Y si le pongo la T, las dos coinciden en el borde de arriba. Y es diferente poner una H minúscula, que es más que todo como una solicitud de ponga el documento, ponga la imagen aquí o la tabla. La H mayúscula es una orden de no, póngala ahí. Y una H, ya sea minúscula o mayúscula, pero con signo de exclamación, literalmente para el programa significa colóquela aunque se vea feo. Porque el programa tiene su propia lógica de cuando algo se ve bien colocado o mal colocado. Ahorita voy a mostrarles aquí rápidamente. Ahorita ya repasamos esto, que son los comandos más comunes, y ahí viene eso de las H, del T. Ok, entonces se coloca la imagen, se le da el ancho que se desea, el nombre de la imagen y el caption. El caption sería lo que es el nombre. Entonces vean que yo simplemente pongo el nombre que quiero y automáticamente él pone figura 1. Entonces, sin importar, si yo le pongo una antes, esto automáticamente pasa a ser la figura 2. Las numeraciones las va a ser automáticas. Y también puedo hacer la label, como pasó en la ecuación, en caso de que más adelante en el documento quiera hacer una referencia.
pero igual esta parte no es necesaria para el código. Y con todo lo que inicia debe terminar, entonces se termina la figura. Una variable específica de las subfiguras, y por eso tengo arriba un paquete que se llama subcaption, es este formato. Cuando yo quiero que más de una imagen cuente como una sola figura, entonces debo iniciar la figura, debo ponerle el centering. Bueno, el centering tampoco es obligatorio, pero si no queda como con los márgenes de la izquierda. Y debo iniciar una subfigura. Entonces ven, aquí me marca TextMaker que yo inicié 3 subfiguras y les dije que coincidieran en el bottom. Entonces vean que la tercera, digamos que por el tamaño, entonces no, mentira, no es por el tamaño, es porque aquí yo dejé un espacio. Pero yo les dije que coincidieran en el bottom. Entonces ven que todas coinciden en la parte de abajo de la figura. Les defino el tamaño, entonces a la primera quise que fuera 0.3 del ancho del renglón, la siguiente 0.2 y la última también 0.3. Entonces en caso de que quiera tamaños diferentes. Igual coloco el mismo formato, include graphics, el ángulo, en caso de que las imágenes le salgan torcidas, le salgan totalmente acostadas, uno puede manejar el ángulo. Entonces aquí yo le puse a esta, por ejemplo, menos 90, pueden ser positivos, negativos, a la última le puse 45. Y si la imagen sale bien, simplemente, digamos, este ángulo igual a 0, simplemente se puede eliminar. Y la imagen se coloca como aparece. Y como pueden ver, cada subimagen tiene un caption. Entonces yo le puse primero, segundo, tercero. Y al puro final, yo las 3 subimágenes, como las inicié, con las 3 subfiguras, tengo que terminarlas. Entonces ve, aquí hay un end subfigure, aquí hay otro, y aquí hay otro. Y después de terminar las 3, yo puedo poner el caption, que es de la figura en general. Entonces vean que él toma todo esto como la figura 2. También el label, que no es necesario. Y lo que es terminar la figura en general. Esta tercera figura sale en un siguiente renglón y eso puede ser por 2 razones. Una es que el tamaño sea muy grande para que las 3 salgan en uno solo. Pero lo principal es esto, que yo aquí le di enter y separé básicamente las primeras 2 de esta. Si yo quito este espacio en el código, ya él debería tirar, vamos a ver, las 3 en el mismo y alineadas en la parte de abajo. Ok, lo que son los labels, fig va ahí porque es una figura. Yo lo que puedo cambiarle es esta parte. Entonces, voy a ponerlo aquí, pero esto digamos, no va a aparecer. Pero si yo más adelante estoy hablando y pongo como se muestra en la figura, y yo puedo poner aquí una referencia a la figura esta, digamos, yo pongo esto, exactamente, esta llave. Entonces, en el texto, lo que va a aparecer es como se muestra en la figura y va a buscar la figura que se llama Max. Entonces, sabe que es la figura 3, o bueno, sabe que es de la figura 2, entonces en el texto lo que hace es colocar el 2. Eso se usa cuando el documento tiene demasiadas imágenes o es muy, muy largo. Entonces yo quiero hacer referencia a alguna y recuerdo que, digamos, yo recuerdo que esta imagen era de Putin y que yo le puse de nombre Putin. Entonces en vez de ir a buscar qué nombre de imagen tiene, yo digo, ok, según la imagen y busco el nombre que le puse. Y como pueden ver aquí arriba, en la figura yo le puse el nombre de Putin. Entonces él va a hacer la referencia automáticamente. Pero este nombre sí puede ser totalmente inventado. Ok, figuras, subfiguras. Y luego viene la parte de tablas. Entonces, tablas. Las tablas también se consideran un elemento flotante. Entonces, bueno, hay que iniciar 2 ambientes. Uno inicia el ambiente de tabla y le coloca igual donde quiere que la coloque. El caption de la tabla, entonces igual solo se coloca el título y vean que él automáticamente le pone cuadro 1, cuadro 2, según el orden con el que aparezcan. Y después se inicia otro ambiente que es el de tabular. Entonces a partir de aquí ya empieza el formato de cuadrícula. Y el formato que se utiliza es digamos, uno pone tabular y entre llaves otra vez,
pone la cantidad de columnas que quiere. En este caso es una C. En este caso yo coloco una C porque quiero que las columnas sean centradas. O sea, ven, el 1 y el 2 sale centrado con respecto al título. Si yo le pusiera una L o una R, simplemente es como que dentro de la casilla de cada columna me ponga el texto a la izquierda o a la derecha. Lo más común es ponerla centrada. Sí, y digamos, como pueden ver aquí, hay una línea vertical que divide el número y del apellido y el nombre. Eso se coloca con esta línea, cuyo nombre en este momento no recuerdo. Pero con esta línea se puede dividir las columnas. Vamos a ver. Bueno, y cuando se colocan los datos de cada columna, simplemente es colocar el dato y se separa por este símbolo, que no recuerdo su nombre. Pero entonces simplemente cada vez que ese símbolo aparezca, el documento sabe que es una columna nueva. Ahora, si yo aquí lo volviera a colocar y pongo otro dato, me tira un error porque yo al principio definí que solamente iba a haber 3 columnas. Entonces él dice, pierde todo el formato porque como puse un cuarto dato, lo va a colocar en la segunda fila de la primera columna porque es un dato que, digamos, el programa dice tiene que aparecer, existe, pero entonces se pierde el formato. Entonces hay que hacer esto con mucho cuidado. Y digamos, en general la tabla, si yo no le pongo las líneas, tira todo, digamos, todo en formato de cuadrícula, pero todo limpio. Entonces vean que uno tiene que definir cuándo poner las líneas horizontales. Entonces yo aquí puse, imprima los títulos, luego una línea horizontal y ya después imprima el resto de la información. Eso depende del formato de tabla que ustedes quieran utilizar. Puede que quieran que todas las líneas estén divididas, entonces tienen que estar poniendo este comando en cada línea. Y otro ejemplo de tabla ya un poco más complejo es este que viene acá. Bueno, esta tabla yo la saqué, digamos, es un trabajo, pero hay programas que pasan tablas que están en Excel a LaTeX. Y son bastante sencillos de usar, pero lo que yo les recomiendo es que cuando tienen la tabla en Excel, la hagan lo más simple posible. O sea, que ustedes, la tabla en Excel esté sin márgenes, esté totalmente en blanco y que no haya datos como este título que aquí, coeficientes normalizados, que es un título que abarca 3 columnas. Porque si no, a la hora de que genera el código, puede que no sea muy claro y cuando lo colocan en LaTeX o en la interfaz que estén utilizando, entonces puede que no tenga el formato adecuado. Entonces yo lo que les recomiendo es que ustedes cuando la tienen en Excel la tengan lo más simplificada posible y si tienen que ya empezar a poner las líneas horizontales, verticales o este tipo de títulos, ya ustedes lo hagan manualmente en el código. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Bueno, por ejemplo, esta ubicación la pone automáticamente el programa que convierte de Excel a LaTeX. Hay varios, por lo general todos lo colocan así. Supongo que es como un orden de prioridad. Centering, el caption, ustedes siempre colocan el título que quieran. Tabular, igual que siempre. Y aquí, bueno, yo le di formato que quería una línea horizontal. Y, digamos, para este título de coeficientes normalizados, yo lo hice manual. Entonces, vean, yo puse un espacio en blanco, otro espacio en blanco, que serían todas estas columnas de aquí. Y ya después puse que separara y aquí puse multicolumna. Este sí es un comando que sirve. Entonces, multicolumna y aquí me pregunta cuántas columnas quiere que abarque. Entonces, yo pongo que 3, que serían las últimas 3, porque ya puse todos estos espacios en blanco. Igual centrado. Y bueno, ahora que me preguntaban, este textbf es el comando para que salga en negrito. Ahorita más adelante vemos otros, pero así es como funciona. Digamos, yo pongo el / textbf y entre llaves lo que quiero que salga en negrito. Y entonces ya con eso yo me gané que abarco 3 columnas y yo le di este formato. Y ya de aquí para adelante, todo esto que estoy marcando, ya eso me lo tiró el programa que convierte de Excel a LaTeX. Entonces, cuando ese programa intenta tirar estas multicolumnas es cuando se empieza a complicar. Bueno, y también tienen que tener cuidado de si la tabla es muy grande y no cabe en la página, entonces sí tienen que trabajar. O sea, es bueno separar las tablas para que no se pierda el formato. Termino el tabular. Aquí le pongo, bueno, yo le pongo este / para que pase al siguiente renglón porque todavía está aquí, todavía estoy dentro del formato de tabla. Y dentro del formato de tabla está este centering. Entonces yo aquí le pongo la fuente.
y ya con eso queda como dentro de la tabla y después termino el formato de tabla. Después tenemos cómo hacer para que LaTeX no compile un código. Entonces, digamos que ustedes hicieron un programa y ocupan que una parte del código aparezca en el documento de texto. Y si fuera Word, no hay problema, porque eso, lo que pongan es lo que se va, el resultado que van a obtener. Sin embargo, aquí trabaja programado LaTeX, entonces puede que intente compilar alguna parte del código que ustedes intentaron y tiene alguna palabra clave o algo así que el programa utilice. Entonces, se utiliza este ambiente que se llama verbatim. A partir de que yo coloco verbatim, todo lo que aparezca después lo va a poner como texto forzado. Y vean aquí en el PDF, voy a hacer un poco más grande, que lo pone con una letra diferente y todo. Entonces, hasta funciona para que el código se vea distinto, como que resalte. Pero vean incluso que si yo pongo un comentario, aquí se muestra, porque todo es texto. Entonces, vean aquí, ojo, se pueden ver los signos de porcentaje en verbatim. Entonces, traten de no hacer comentarios dentro del verbatim. Incluso, apenas le doy begin en el mismo renglón, vean que ya aquí yo estoy haciendo un comentario y no aparece en celeste. Es desde que inicia, ya todo lo va a imprimir. Y después simplemente terminan el ambiente cuando ya terminaron de poner el código. Ya casi terminamos el ejemplo. Tenemos esta sección de hipervínculos. Hay dos tipos de links. Uno puede ser con el URL visible, entonces vamos a ver el PDF, con el URL visible, que sería este formato, o escondido dentro del texto. Entonces vean que todo esto, digamos, la 1 no reacciona al puntero, pero escondido dentro del texto, ya todo lo toma como un hipervínculo. Entonces, las dos formas de hacerlo es de esta forma. Ustedes ponen / URL y el título, el link, y ya con eso queda visible. Y la otra sería href, que sería Hidden Reference, y colocan entre llaves el link y después la parte de texto que quieren que sea el hipervínculo. Y ya con eso, si le dan clic, ya los va a tirar a la página correspondiente. Y aquí este comentario sí es útil, que no agreguen símbolos raros en el texto donde se va a esconder el link, porque si no puede haber problemas a la hora de que lo compile. Este paquete de Hyperref también produce una lista de miniaturas en el documento PDF de salida y enlaces activos en la tabla de contenidos. Entonces, bueno, funciona para otro que lo pusimos abajo, ahorita lo vemos. Y lo último sería la sección de referencias. Que la sección de referencias sí tiene su jueguillo, porque, digamos, bueno, si se necesita información al pie de página, esta parte sí es sencilla. Se puede hacer, bueno, énfasis en la palabra. Entonces, aquí, este es otro formato, digamos, en vez de negrita, yo puedo dar énfasis. Entonces, vean que aquí la palabra sale diferente. Yo puedo ponerlo también en subrayado, itálico. Ahorita vemos los comandos para hacer eso. Pero entonces yo puedo hacer énfasis en la palabra y queda, por ejemplo, como funcionan los glosarios, que aquí tiene le coloco automáticamente el 1 y aquí pongo el footnote y colocar el comentario de esta manera. Entonces, para glosarios o datos o información adicional que ocupen colocar, simplemente lo pueden hacer de esta forma, dándole énfasis a la palabra o al texto que quieran, y después con el comando footnote va a aparecer la información que deseen abajo en el pie de página. Y para la bibliografía, ahora sí, este era este comentario de las listas en miniatura. Para lo que es la bibliografía como tal, es bueno tener un archivo txt de referencias. Si se utiliza correctamente, entonces va a mostrar la bibliografía automáticamente. En este caso, solo con este comando de print bibliography. En este caso no lo muestra porque yo no he hecho ninguna cita, ninguna referencia a lo largo del documento, pero ahorita vemos otro documento para que nada más vean cómo funciona eso. Este documento de texto para las referencias sí tiene que tener un formato específico y tienen que subirlo en esta casilla de la izquierda. Como les dije, en este caso igual no tengo porque no usé referencias, pero ahorita en el ejemplo lo ven. Y en los documentos que el profesor tiene también va ese formato y se puede hacer en programas en línea. Entonces simplemente aquí imprimiría la bibliografía
en el formato APA y todo lo que se mencionó más arriba desde que se definió el paquete. Entonces, eso es el ejemplo general. Y antes de que tengan algunas dudas, voy a mostrarles el otro ejemplo de, digamos, este ya es un informe que tuve que hacer ahí para laboratorio. Entonces, vean que aquí yo tengo todas las imágenes que fui a necesitar. En este caso no les puse un nombre representativo, pero en general hay que subirlas. El main sería el PDF, este que se muestra acá, el main text, igual sigue siendo este código. Y este reference es el de las referencias para la bibliografía. Vean que tiene este formato. Y bueno, como lo menciona aquí, este fue creado con BibDesk. Esto es una página en la que ustedes simplemente colocan esta información, digamos, la información del artículo o el libro que encontraron, y él genera este formato de texto. Entonces, con este formato, ustedes pueden hacer la referencia automáticamente dentro de su documento y la bibliografía se hace según las referencias que ustedes utilizaron. Entonces, aquí, aunque yo pueda tener 200.000 libros y artículos, si yo a la hora de hacer el documento solo referencié 3 mediante el nombre que aparece aquí, digamos, si quiero mencionar a la hora en el código de hacer la referencia, tengo que poner Albert, aquí Asagua, aquí Sengel. Entonces, si yo solo mencioné este y este, entonces cuando genero la bibliografía automática, me va a colocar solo estas dos referencias, no me va a colocar todas las que tengo aquí. Entonces el documento puede ser uno solo. Y digamos, para que puedan ver. Bueno, digamos, uno puede generar la portada que uno desee, pero ya eso tendría que hacerlo a mano. Bueno, y aquí, por ejemplo, pueden poner el tamaño de papel, digamos, de hoja si quieren, a la hora de definir el documento, pero esta es la que viene automáticamente. Pero digamos, vean, ya esta es la portada que en este caso el profesor quería que entregáramos. Entonces, esta sí hay que hacerla manual. Ustedes tienen que colocar la imagen donde debe. Pueden estar definiendo el espacio entre líneas. Aquí, vean, por ejemplo, este text BF es para que el texto salga en negrita. Y este large es para que salga un poco más grande que el tamaño que definieron para el texto normal. Es diferente incluso que yo ponga large así, a que yo ponga large con L mayúscula. Entonces vamos a ver, este es el informe 8. Cuando recompilo, ven que esta letra creció un poco. Entonces ahorita hay varios comandos para darle énfasis, incluso puedo ponerle small o tiny y ya con eso pone tamaños diferentes. Pero entonces pueden hacer la portada o los formatos como ustedes deseen. Y vamos a buscar, bueno, a ver, pueden hacer todos estos formatos de ecuaciones utilizadas, metodología, entonces ve aquí listas, aquí por ejemplo es el modo matemático, pero el simple, porque no está numerado, pero ya en este caso yo empiezo a darle begin equation y ya empiezo a darle más formato. Y por ejemplo aquí en descripción y análisis, aquí hay una referencia. Vean que yo simplemente, bueno, este text BF es para negrita, eso es opcional, pero yo lo que hago es decirle cite RStudio, y este nombre RStudio es como decir, el nombre clave, digamos, este es el nombre clave para la referencia. Por ahí va a haber alguno que solamente diga RStudio. Entonces yo hago esa cita y como yo en el paquete había definido que lo que quería que apareciera era el autor y el año, entonces él simplemente coloca esto, el team y el 2016. En negrita porque yo le dije que lo coloque en negrita. Y en este caso hice 2 referencias, hay otra más abajo en el texto. Vean, aquí hay otra. Entonces, Streeter y Willy, no, esta es hecha manual, ven, esta no tiene el comando de cita. Entonces, si yo la hiciera manual, tengo que colocar la bibliografía manualmente. Entonces, por eso ahorita está ese ejemplo para que vean la diferencia. Entonces, vean que cuando yo genero la bibliografía, yo simplemente le puse aquí print bibliography y él me imprime estos dos de Arias Guillermo y Eric Palencia y el de R. Porque estos los referencié utilizando este paquete. Pero este es el que yo hice manual, entonces vean que aquí yo tengo que colocarlo manualmente con el formato APA que yo desee, pero lo coloca diferente, porque por ejemplo las referencias en formato APA tienen esta sangría francesa, en cambio
Si yo solo lo coloco, lo va a poner como texto con sangría normal. Entonces, para que no estén combinando formatos. Y como les dije, el documento de referencias puede ser uno solo. Simplemente van añadiendo, y la referencia que utilicen se va a imprimir automáticamente, no todas. Estos son figuras. Bueno, por ejemplo, aquí vean. Las figuras pueden ser un poco tediosas también. Porque vean que aquí, digamos, yo a esta le dije, esta es la primera. Yo le dije, colóquela aquí con H mayúscula y a esta con H minúscula para que las colocara en la misma página. Pero ya estas otras están en H mayúscula las dos, entonces las va colocando en diferentes páginas. Y también uno puede jugar de aquí, yo le dije que 0.85, esta es 0.9. Sí, obviamente si la hago más pequeña, el programa sí las va acomodando. Pero entonces a veces sí puede ser, o sea, por lo general el programa es muy bueno para acomodar las tablas de imágenes, pero dependiendo si puede ser un toquecillo de medio juego, entonces simplemente uno empieza a jugar aquí, darle la orden de que la coloque y al final termina el formato como uno lo quiere. Tengo una duda de cuando uno tiene el reference.bib, se carga como si fuese una imagen. Sí, digamos aquí en Overleaf, digamos, ese reference.bib para mí es un documento de texto. O sea, simplemente hice un txt y ahí está. Vamos a ver si lo tengo aquí. Denme un momento. Ay, aquí no está. Sí, no. O sea, pero es un documento de texto, es nada más un txt. Y cuando lo suben aquí, bueno, y le ponen .bib al final, digamos, del nombre, para que cuando lo suban aquí, mediante aquí este botón para subir, uno puede subir imágenes o archivos en general. Entonces, cuando lo suben, viene con .bib y el programa sabe que es para referencias bibliográficas. Bueno, estos nombres también ustedes pueden cambiarlo. Main es el nombre que le da digamos, automáticamente al código. Pero digamos, este reference sí lo puse yo porque es un programa, un archivo que subí, pero este yo lo puedo cambiar y ponerle el mismo nombre de ejemplo, informe o así. Pero bueno, yo no suelo hacerlo. Un momento. Este taller, ¿cómo se podría ver después? Bueno, el taller ahorita yo lo estoy grabando, el profesor también. Entonces, por ahí nos pueden contactar a cualquiera de los dos. Bueno, ahí está, el profesor acaba de decir que lo va a subir a YouTube. Entonces, perfecto, para que todos lo puedan ver. Entonces, este sería un ejemplo de informe. Como pueden ver aquí hay varias tablas. Las tablas, sí es común que uno utilice un programa para pasarlo de Excel a LaTeX por el hecho de que las tablas pueden ser muy tediosas. O sea, escribir todo esto a mano puede ser un poco complicado. Además de que hay muchos decimales o a veces puede haber mucha información. Entonces sí es común. Pero no, digamos, lo que no es recomendable es que ustedes, por ejemplo, hagan todo un documento en Word y luego hagan la plantilla en Overleaf y empiecen a pegarlo. Porque puede que se pierda algún formato y segundo, y ya hicieron todo el documento en Word, entonces ¿para qué? Si ya lo hicieron en un editor de texto, lo van a pasar a otro. Si les piden un artículo o algo que esté hecho en LaTeX, de mejor iniciarlo de una vez ahí, porque se hace el trabajo solamente una vez. Y bueno, estos son los dos ejemplos, eso se los subí. Cuando uno descarga, se descarga un archivo comprimido porque trae tanto las imágenes como y todos los documentos que se hayan generado, el punto text, el de referencias, las imágenes, las tablas, bueno, las tablas no, pero y un backup también. Sí. Y ahora, bueno, voy a mostrarles rápidamente. Esta interfaz que ven aquí es la de TextMaker, que es el programa ya descargado en la computadora. Entonces, aquí simplemente ustedes le dan este botón que es para crear un nuevo archivo y ya una vez aquí ya pueden empezar a escribir comandos y ya es la misma pantalla que se generó en Overleaf. Y también pueden ir viendo el PDF en conjunto, pero aquí hay dos botones, compilación rápida y ver PDF. Tienen que darle, ponemos, vamos a buscar un archivo ya hecho, tienen que darle compilar, porque si le dan, digamos, si la primera vez que hacen el documento solamente le dan ver, entonces no
no, les va a tirar un error porque el documento todavía no existe, digamos. Una vez que ustedes le dan compilar, él lo que hace es generar el PDF. Y además, y después le dan ver para que el PDF aparezca al lado derecho. Y ya después de eso, por lo general, uno solamente usa el botón de compilar, porque con ese se actualiza el documento. Vamos a ver. Aquí, bueno, con esto, si tienen varios documentos abiertos, digo, este es el nuevo que hice, que no tiene título. Y este es otro que acabo de abrir. Entonces, como pueden ver, aquí están los comandos. Aquí les va haciendo como un índice para que puedan viajar en caso de que el documento sea muy largo, puedan viajar entre secciones. Y tiene, entonces, digamos, vean, si yo le doy compilar, él piensa un rato y me genera el PDF. Bueno, en este caso ya el PDF existía, pero si no existiera, tengo que darle siempre compilar y luego ver, y aquí ya me lo coloca. Y a partir de ahí, cada vez que yo le dé compilar, él lo va a ir actualizando. Como pueden ver, vamos a ver si aquí es que no lo tengo, creo que aquí no tengo sino el índice. Por lo general, cuando uno le da compilar la primera vez, el índice no aparece. Y ya la segunda vez ya aparece todo bien, entonces no hay problema. Entonces, esta es la interfaz que tiene TextMaker. Y tiene algunas facilidades, por ejemplo, aquí pueden ver, vamos a buscar un espacio en blanco, aquí antes de terminar el documento. Vean que aquí hay, por ejemplo, símbolos, porque el símbolo tiene no simplemente colocarlo y aparecen todos los símbolos habidos y por haber. Y aquí simplemente él pone el comando de cómo se llama ese símbolo. Y ya en el PDF aparecería el símbolo correspondiente, porque tienen nombres muy extraños. Pueden poner aquí símbolos de flechas, de señalización, todos los días. Estos son más que todo para facilitar, porque son símbolos que tal vez no todo el mundo utilice, entonces para que no haya que estar buscando el nombre. Igual hay documentos y en línea aparece toda esta información. Y también tiene esto de aquí, por ejemplo, este botón es para negrita. Entonces pueden aparecer el text BF y lo que pongan dentro de las llaves va a aparecer en negrita. Aparece este que es para itálica, que es como la cursiva, para dar énfasis a la palabra. Y ya después, por ejemplo, si quieren que el texto aparezca a la izquierda, en el centro, a la derecha, simplemente vean, ustedes le dan begin y lo que pongan ahí va a aparecer a la izquierda. Y hay así varias fórmulas, difracciones, raíces. Entonces, en caso para facilitar un poco el uso de la interfaz. Pero al final todo esto se puede colocar a mano si ustedes conocen el comando. Y por último, tenemos este documento, también se lo subí. Es una hoja que tiene como los comandos más comunes. Entonces, vamos a ver qué es. Ya casi terminamos. Vean que, por ejemplo, aquí tipos de documento, libro, reporte, artículo, letra, diapositivas. Y aquí les dice cómo se utiliza. Ustedes simplemente le dan document class y begin y que tienen que terminar. Y aquí ponen la clase. Y aquí les da las opciones que se ponen entre corchetes cuando uno define el document class, que son adicionales. Entonces, el tamaño de letra, tamaño de la hoja. También si quieren que sean 2 columnas. Si quieren que sea por los 2 lados, aunque este no se utiliza. Es más que todo para definir un formato de márgenes. Si quieren que la hoja sea horizontal, entonces también lo pueden hacer. Y las opciones se colocan, como dice aquí, entre corchetes y simplemente separadas por comas y ya después la clase del documento. Aquí hay algunos paquetes utilizados. Graphics es el para las imágenes. Multicolumna en caso de que fuera necesario, pero en realidad ninguno de estos los usamos, solamente el Graphics. Pero se pueden investigar qué hacen. Vean que, por ejemplo, aquí hay otro para márgenes, pero yo usé uno que se llama Geometry. Entonces, hay varias cosas que pueden ser lo mismo. Título, autor, fecha del título. Entonces, simplemente que con make title, esto ya lo vimos. Aquí la estructura, que pueden dividirlo en partes, capítulos, secciones, subsecciones, subsecciones, párrafos y subpárrafos. Son como las divisiones que puede traer y que con el asterisco no queda numerada ni queda en el índice. Los ambientes pueden hacer un comentario, una cita, un verso. Estas son las de listas que vimos: numeración, ítem, descripción, y esta es la forma de colocar los ítems. Tenemos referencias,
los objetos flotantes, vean, tabla, figura, ecuación y la ubicación. Y ven que aquí dice que la T es para top, H es here, B es bottom, P es en una página separada y el exclamación, como les dije, es place even if ugly, o sea, aunque se vea feo porque el programa tiene sus propios gustos. Aquí hay efectos para la letra. Veamos text BF, aquí está en negrita, text IT, itálica, enf, para enfatizar una palabra, pueden pasar como Times New Roman, digamos, a la letra románica, bueno, de familia romana, a la letra sans, pueden cambiar a simplemente diferentes formatos de letra, subrayar. Y esto es lo que me preguntaban hace un rato para dar énfasis, no tanto negrita, pero si quiero que una palabra sea más grande, más pequeña, simplemente yo pongo en este formato, digamos, abro llaves, pongo el backslash y el tamaño que quiera y después escribo lo que quiero que aparezca en ese tamaño. Entonces vean, tiny saldría de este tamaño, script size, font size, small, normal size, large. Large con L mayúscula lo hace un poco más grande, large con todo en mayúscula lo hace todavía más grande. Entonces, para que en caso de que tanto énfasis tengan que darle a una palabra o una frase. El verbatim, para que no compile, que este ya lo vimos. Y este si quieren que salga a la izquierda, a la derecha, el texto. Esto es para todos, digamos, puede ser un ambiente completo. Yo puedo darle begin flash left, entonces de ahí hasta que lo termine todo va a salir a la izquierda. O puede ser así, un comando rápido, que este es para cuando ya se inició un ambiente, como pasaba con las tablas, que yo inicio la tabla o la figura, inmediatamente le doy este comando de centering. Entonces ya con eso, hasta que se termine ese ambiente, ya queda todo centrado. Los símbolos, como les dije, los más comunes del teclado, que es simplemente poner el backslash y el símbolo para que aparezcan, pero ya después aparecen todos los que vimos hace un momento, que ya es buscar el nombre y cómo se coloca. Delimitaciones, esto casi no se utiliza. Aquí para brincar de página, para prohibir que, para brincar de renglón, para prohibir que brinque de renglón, para pasar a la siguiente página. Datos como el today, que se ponía en la fecha. Y aquí hay una segunda, son 2 páginas este documento. Pero en general es eso. Vamos a ver qué nos viene por acá. Tipos de cita. Modos matemáticos. Entonces aquí viene más o menos probablemente lo más común de cómo se escribe. Símbolos matemáticos. Entonces vienen, vamos a ver, sí vienen letras griegas, pero vienen de otras flechas. Y vea aquí el más menos, que también es muy utilizado. Mayor igual, menor igual, el símbolo de división. Y vamos a ver, sí, eso sería. Estos documentos todos, yo se los voy a... Bueno, ya el profesor los va a pasar. Este video va a quedar en YouTube, pero por ahora eso sería el taller. En este momento no sé si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Eric, por la introducción. Creo que ha sido un repaso bastante amplio para comprender un poco la filosofía que hay detrás de un documento LaTeX. En realidad hay mucho para querer aprender luego, para querer hacer más cosas y controlar más los documentos. Y luego es todo un arte casi como programar para esto. Voy a habilitar el audio por si alguien quiere hacer preguntas. Entonces pueden ahí desbloquear su micrófono si alguien quiere hablar y también seguimos recibiendo consultas ahí en el chat. Mientras tanto, para comentarles un par de cosas adicionales, creo que la información es bastante completa. Por ejemplo, para las bibliografías, es básicamente un archivo de texto común y corriente dentro de Overleaf. Simplemente se crea como un archivo de texto y se van agregando las cosas ahí. Creo que lo más fácil para empezar con un proyecto es en Overleaf abrir no una plantilla vacía, sino buscar alguna de las plantillas de documentos. Hay una biblioteca enorme en Overleaf para buscar plantillas en distintos formatos de revistas, de presentaciones, de
de tesis, de proyectos. Hay una cantidad enorme de proyectos y plantillas. Entonces lo más fácil es buscar una plantilla, abrirla, ya los documentos van a estar precargados con algún formato y uno luego va agregando información. Una de las ventajas de LaTeX es que una vez que uno tiene un documento, es fácil migrarlo a un formato diferente, cambiando la parte de la edición del documento o la plantilla de una versión a otra. Luego, para las bibliografías, un truco que yo utilizo es en Google Scholar, cuando uno busca un libro, un documento, un artículo o cualquier cosa, siempre nos da la opción de ver las bibliografías en distintos formatos, muestra como unos 5 o 6 formatos, y en la parte de abajo en el cuadrito, cuando ya uno encuentra el artículo que le interesa, uno le puede dar a Google la opción de que le brinde la información de la bibliografía en el formato de BibTeX, que básicamente es un pedazo de texto que uno corta y copia y pega y se lo lleva a su documento de referencias y listo, no hay que escribir nada de esas cosas. Todos los campos van a variar de acuerdo a la entrada de la bibliografía y de acuerdo al formato que uno tenga definido en la bibliografía, si es APA, si es IEEE, si es Springer o cualquier otro, entonces automáticamente a la hora de compilar el documento se van a acomodar las fuentes y las referencias en ese formato. Luego, un par de tips adicionales. Si utilizan Dropbox, pueden sincronizarlo con su cuenta de Overleaf. Entonces, en Dropbox se va a crear una carpeta de Overleaf y todos los proyectos que tengan ahí se van a guardar automáticamente en su Dropbox, lo cual es bastante útil para tener un respaldo y poder descargarlo luego en la compu si uno quiere. También de Overleaf se pueden descargar directamente el proyecto, hacer una copia o descargarlo todos los archivos que son archivos de texto. Luego, si tienen cuentas de IEEE, estudiantil o cualquier otra, y las sincronizan con su Overleaf, entonces les va a habilitar como la versión premium del producto. Entonces les da capacidad para tener más proyectos, archivarlos, compartir documentos. Bueno, es otra de las capacidades de Overleaf, se pueden compartir documentos y entonces varias personas pueden editar el mismo documento en línea, como ocurre ahora con otros editores. Y luego, como se indicó en el chat, los documentos que Eric nos mostró hoy, unos documentos de referencia, un libro que prepararon unos profesores del TEC, de la Escuela de Matemática, y unas guías adicionales vamos a compartir, así como el link del video en los correos registrados en actividad. Entonces ahí les va a estar llegando entre hoy y mañana esa actividad, esos documentos. Entonces, no sé si alguien tenía alguna otra consulta sobre el taller para Eric. Sí, buenas tardes. Una consulta. Si se quisiera enumerar las páginas, pero al lado derecho de la hoja, al final, ¿cómo se haría? Eso en este momento no sé. Yo sé que las numera automáticamente, pero son, digamos, esa información sale muy simple buscando en las referencias de LaTeX o de Overleaf. Siempre es un comando muy simple. Simplemente se coloca seguramente en el preámbulo y ya con eso queda numerado. Incluso hay uno para que no numere la primera página, que sería la portada, pero ahorita no lo tengo, voy a buscarlo. Pero siempre son muy fáciles y muy comunes de encontrar. Buenas tardes. Primero, gracias por la presentación. Mi duda es con respecto al uso de Tabular. Yo he utilizado Tabular afuera de Table. No sé si hay alguna ventaja al usarlo combinado con Table. Gracias. El formato de table es más que todo para que a la hora, por ejemplo, de enumerarlo, digamos, de colocarle los nombres y todo, que los vaya poniendo en orden y la parte de referencias. Es como, por ejemplo, las ecuaciones.
que uno puede simplemente poner una ecuación en medio del texto, en medio del párrafo, que no quede numerada, que no quede referenciada, o ya iniciar un ambiente. Entonces, dependiendo de qué tanta importancia tenga esa tabla. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, si no, entonces de mi parte darle las gracias a Eric y a todos los que estuvieron presentes por unirse al taller, y muchas gracias, Eric, por el tiempo. No, todo bien, un gusto más bien. Ojalá hayan entendido. Muchas gracias. En realidad estuvo bastante claro y cubrió bastante lo que era látex. Entonces, a mí me quedó muy claro todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias a todos. De Muchas parte de la gracias. rama estudiantil del TEC, darles las gracias a todos por participar y a Eric por ayudarnos con este taller. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego.